Y hola amigos de Rebelión, yo soy su amigo Blood y en esta ocasión nuevamente hablaremos sobre algo interesante. Hablaremos si la UNSC son los verdaderos malos en la guerra contra la propia humanidad. Así que dicho esto, comencemos con este video. Primero, para comenzar este tema hay que hablar sobre la UNSC y sobre lo que han hecho antes, durante y después de la guerra humano-Covenant. La UNSC como la ONI fueron creados durante los conflictos de las guerras coloniales, antes de los conflictos de la guerra humano-Covenant, siendo la UNSC la defensa personal de la humanidad. Mientras tanto, la ONI fue creado por el gobierno unificado de la Tierra para checar la seguridad y la información ante todo antes de futuras guerras o conflictos con los insurreccionistas. Ahora que sabemos un poco más sobre la UNSC y sobre sus inicios totalmente en los acontecimientos del universo de Halo, podemos saber un poco más sobre los actos que han hecho en todo lo que hemos conocido en la saga. Ya sabemos totalmente que la UNSC ha sido la defensa personal de la humanidad, al mismo tiempo que la ONI como la UNSC se crearon con el gobierno unificado de la Tierra para defenderse de futuras amenazas. Pero ahora nos podemos hacer esta pregunta, y es si la ONI como la UNSC han sido los verdaderos enemigos en todos los conflictos de la humanidad y contra los insurreccionistas. Esta pregunta se hace muy bien gracias al mundo expandido, que como conocemos perfectamente nos ha abarcado durante años todos los acontecimientos que no hemos visto en los videojuegos, o al menos que no hemos conocido totalmente entre los videojuegos. Esto se abarca totalmente en novelas, cómics o incluso en otros contenidos aparte como películas o series. Y podemos saber un poco más sobre los acontecimientos que han hecho entre estas dos facciones de la humanidad. Pero bueno, para comenzar totalmente este tema y para que se den cuenta un poco de dónde estoy sacándome de igual forma, es en los cómics Collateral. No abarcaré mucho de este tema, ya que se abarcan totalmente y que lo pienso hablar en algún momento en el canal, pero puedo dar un pequeño resumen, donde en estos cómics se abarcan totalmente en el equipo azul, en sus inicios de la guerra humano-Covenant. Totalmente esta historia se abarca en un planeta insurreccionista que ha sido atacado por el Covenant. Al parecer este planeta oculta un gran secreto y que al parecer el enemigo, que es el Covenant, intentará averiguarlo. Mientras tanto, el equipo azul son otorgados a esta misión para encontrar ese extraño artefacto alienígena que conociendo era Forerunner y detener al Covenant antes que sea demasiado tarde. Ok, esto es lo que se abarca en los cómics. Pero ahora, totalmente hablando del tema y centrándonos un poco más en la historia, nos abarcaremos totalmente que en estos cómics serán otorgados muchas partes de los insurreccionistas, como ya los conocemos en el universo de Halo. En estos cómics comenzamos con el equipo azul, siendo mandados a este planeta que son controlados por los insurreccionistas. Mientras tanto, el Covenant está atacando a los rebeldes insurreccionistas, donde totalmente ya no tienen nada que perder. Mientras tanto, en la superficie del planeta, el equipo azul estaría llegando para vencer al Covenant y lo que quedara de los insurreccionistas. Pero antes de atacar a los insurreccionistas, John se le ocurriría mejor hacer un mejor plan. Intentar ver si los rebeldes insurreccionistas se unirían a él y a su equipo para detener al Covenant, ya que es el enemigo principal de la humanidad. Mientras tanto, el equipo azul haría lo posible y de igual forma para llamar la atención de los insurreccionistas. Mientras tanto, atrás del equipo insurreccionista aparecería John 117 usando un camuflaje activo. En él le intentaría advertir sobre todo lo que había acontecido en la guerra. Al mismo tiempo hay que decir que este equipo de Spartans fueron los mismos que atacaron anteriormente este mismo lugar. Al mismo tiempo, John le explicaría a los insurreccionistas que de igual forma el Covenant era el enemigo principal, que al parecer el Covenant estaba buscando algo que estaba en su planeta y que destruiría todo el planeta al mismo tiempo que a ellos sin piedad, ya que al final de todo esta guerra es contra los humanos. Después de todo este acontecimiento, los insurreccionistas intentarían unir con John 117 y el equipo azul. Los insurreccionistas ayudarían en todo momento a los Spartans, deteniendo al Covenant y matando a numerosos enemigos.
John 117 se sentiría muy orgulloso de los insurreccionistas, viendo que están peleando por la UNSC, viendo que de igual forma están sacrificando sus vidas por los Spartans y viendo que están deteniendo al Covenant por todos los conflictos que están pasando en estos momentos. Pero bueno, después de todo este acontecimiento y terminando los cómics, obviamente los Pelicans tendrían que buscar una forma para aterrizar y detener la evacuación de igual forma, ya que los Spartans tendrían que evacuar este planeta. Sin embargo, los insurreccionistas harían todo lo posible para defender los Pelicans de la UNSC. Y en el momento que ya se iban a subir los Pelicans, inmediatamente con los Spartans y los insurreccionistas aparecería un oficial de la UNSC, donde le explicaría al comandante insurreccionista al mismo tiempo que el capitán y todos los que quedaban de las unidades rebeldes que no se podrían subir al Pelican, ya que era perteneciente de la UNSC, y que si encontraban otro vehículo aéreo no les dispararían por fuerzas de la UNSC y podrían escapar. En este momento el cómic termina básicamente, y John 117 antes de terminar el cómic empezaría a pelear con el oficial que le había dicho a los insurreccionistas que no se podían subir al Pelican. Mientras tanto aparecería su comandante y la doctora Kathleen Halsey, explicándole al Spartan que eran rebeldes y que mientras tanto no peleaban con la UNSC, sino peleaban contra la UNSC. A lo que el Spartan le explicaría a su comandante que esos rebeldes pelearían por los Spartans y por la UNSC, explicándole de igual forma que es mejor ver a más hombres y mujeres en el campo de batalla peleando por la humanidad que pelear por una facción que es la misma UNSC. A lo que otra vez su comandante le explicaría que la UNSC es la humanidad y nada más. La rebelión que eran los insurreccionistas eran moscas, asquerosas basuras que simplemente no tendrían que abarcarse con la humanidad. Simplemente eran rebeldes que no querían hacer nada y solo destruir lo que quedaba de la UNSC. Al final de todo esto, la doctora Halsey le intentaría explicar a John que se tranquilice. Al final de todo, esta guerra apenas está comenzando y los insurreccionistas harán lo posible igualmente que la UNSC para ganar esta guerra contra el Covenant. Al final de estos cómics se puede ver perfectamente a los escuadrones insurreccionistas siendo atacados y asesinados por élites, de igual forma dándonos a entender que estos insurreccionistas no pudieron escapar del planeta y fueron asesinados por fuerzas del Covenant. Pero bueno, para este punto muchos se estarán preguntando, pero Blood, ¿qué tiene que ver totalmente con este tema? ¿Qué tiene que ver que la UNSC sea mala? De hecho, suena como una típica historia del universo de Halo, donde obviamente encuentran tecnología Forerunner, el Covenant lo quiere, la UNSC lo detiene, los Spartans terminan ganando. Obviamente los Spartans terminan venciendo a las fuerzas del Covenant, terminan destruyendo este artefacto y los héroes terminan ganando ante todo esto. A este punto podría decir que sí, es típica historia que ya conocemos del universo de Halo, pero que de cierto punto cambian muchas cosas que nosotros no conocíamos. Volvemos a repetir esta parte, donde los insurreccionistas pelean ante todo para defender a los Spartans. Al final de todo, estos cómics nos cuentan cómo a cierto punto de vista la UNSC termina siendo cruel ante todo esto. Y que de igual forma como a veces estas misiones no son totalmente importantes ante la guerra. En cierto punto y al final de todos estos cómics nunca vemos totalmente los artefactos Forerunners. Nunca vemos por qué el Covenant está en este planeta. Y de hecho, al final de todo, sabemos perfectamente que destruimos o detenemos al Covenant, ya que destruimos ciertas partes donde estaban al final del cabo. Pero nunca vemos tecnología Forerunner. Al final del cabo, esta misión fue más para utilizar la tecnología nueva para los Spartans, para ver que estos son las verdaderas herramientas para ganar esta guerra. Sin embargo, nunca volvemos a ver más de este tema y vemos como la UNSC en cierto punto de vista trata a los insurreccionistas como bichos o basura ante la humanidad, donde en cierta parte no los ven como humanos, sino los ven como simplemente marionetas o que simplemente morirán en esta guerra sin algún refuerzo o al menos ayuda de la UNSC. Viéndolo totalmente como John 117 se abarcó y se aferró para intentar defender a estos insurreccionistas, tanto que intentó retar a su comandante y al mismo tiempo al oficial de la UNSC,
donde estos dos obviamente abarcaron que simplemente se abarcan por órdenes, al mismo tiempo que los insurreccionistas no eran totalmente aliados de la UNSC, sino más bien solo querían destruir lo que era la UNSC, y que de igual forma esta guerra terminará destruyendo lo que queda de los insurreccionistas, que simplemente eran rebeldes, y que la UNSC nunca será un rebelde ante ellos. Algo interesante y un dato curioso, que al final del cabo, como sabemos perfectamente, en Halo Infinite somos rebeldes. La UNSC ya no es un gobierno, sino una rebelión que está peleando entre guerrillas para detener a los insurreccionistas de Cortana, si le podríamos decir así, y al mismo tiempo a los desterrados que están intentando obtener totalmente la galaxia. Un dato interesante que de igual forma podría chocar en este tema, pero que totalmente no se abarca en ello. Pero bueno, para de igual forma preguntarse de este tema, abarcaremos otro tema de igual forma que nos dio 343 Industry. Obviamente, como sabemos perfectamente, 343 Industry a veces manda ciertos artefactos, o al menos ciertas cosas, ediciones ilimitadas, donde podemos saber un poco más de este universo. Básicamente documentos de la UNSC y de la ONI, donde nos abarcan de personajes que ya conocemos de la trilogía original, ya sea de otros personajes que apenas estamos conociendo, o personajes únicos que de igual forma nos traen estas ediciones. Pero bueno, para abarcarnos en este tema, nos abarcaremos con los archivos del Inquisidor. Obviamente este personaje que conocimos obviamente en Halo 2, Halo 3 y que volvimos a verlo en Halo 5. Bueno, en estos documentos de la UNSC abarca sobre todo lo que hemos acontecido, donde obviamente podemos saber un poco más de este personaje y obviamente cómo nos cuenta él cómo vio la guerra humano-Covenant, y de igual forma por qué se unió a la UNSC para hacer una paz entre ambas especies. Sin embargo, no nos vamos a abarcar totalmente en el tema que nos abarca un poquito más de este personaje, sino vamos a hablar de cómo él afirma totalmente su desconfianza con la ONI y con ciertas partes de la UNC, diciendo lo siguiente: yo soy un inquisidor, soy Tel 'Vadam, el inquisidor que abarcará a mi especie Sangheili. Yo hice un trato con la UNSC y con la ONI para hacer la paz entre ambas especies. Hicimos un tratado donde ambas especies mantendríamos la paz y que nos ayudaríamos mutuamente. Sin embargo, yo desconfío un poco de la ONI. La Oficina Naval de Información de la Humanidad es ciertamente algo interesante y al mismo tiempo curiosa. Yo soy un élite como la parte de mi especie y que se abarcó muy bien en el Covenant. Sé perfectamente que esta oficina tiene mucha información mía y de otros aliados que yo considero hermanos. John 117 abarcó totalmente este tema en la guerra humano-Covenant. Peleamos juntos y detenimos al profeta de la verdad, al mismo tiempo que la UNSC me dio cierto apoyo y que me ayudaría totalmente en esta guerra. Sin embargo, sé totalmente que la ONI y cierta parte de la UNC no confía en mi especie, igualmente que mi especie no confía totalmente en los humanos, pero yo confío en el Spartan que me ayudó algún día, al mismo tiempo que sé que él ayudará totalmente a mi especie. Ambos hicimos una paz, y aunque yo no sé qué le pasó a John 117 tras los acontecimientos del arca, sé perfectamente que su especie es digna y que igualmente tiene honor, siendo que los élites y los humanos compartirán totalmente esta paz entre ambas especies. Sin embargo, siento una rara curiosidad y sé perfectamente que esta pequeña rebelión civil que apenas está comenzando en mi especie tiene que ver algo con la ONI. Sin embargo, no sé totalmente si este tema se tenga que abarcar en estos archivos. Y bueno, si se dan perfectamente en este tema, obviamente el Inquisidor habla totalmente abiertamente en el documento, donde él habla totalmente su desconfianza con la ONI y con ciertas partes de la UNSC. Sin embargo, él se aferra totalmente a la paz gracias al jefe maestro, donde al parecer en este documento hablan perfectamente que totalmente a veces ciertas partes de la humanidad pueden estar mal o al menos son muy desconfiadas, pero que al final al cabo siempre ayudarán en los momentos más peligrosos. Obviamente dándose a entender que los Spartans o al mismo tiempo el mismísimo John 117 le afirmaría al Inquisidor que siempre se mantenga aliado y que nunca se mantenga con desconfianzas ante la humanidad, ya que no todos son malos. Algo interesante y algo muy
que nunca se ve totalmente en los juegos, o al menos que no se abarca totalmente en los juegos que conocimos a estos dos personajes. Pero ahora, de igual forma, daré otro ejemplo, y es de la mismísima doctora Kathleen Halsey, en sus documentos de la UNC, de la ONI, y que obviamente se muestra en sus diarios, básicamente, diciendo lo siguiente: yo soy la doctora Kathleen Halsey, creadora del proyecto Spartan 2. Dentro de toda esta guerra entre los Covenants, yo siempre fui una de las partes fundamentales de la ONI y parte de la UNSC. Siendo la protectora de John 117 y como de los demás Spartans 2, yo siempre tuve esa pequeña curiosidad de saber qué pasará en el futuro. La UNSC como la ONI quisieron ejecutarme totalmente en todos los conflictos de la guerra humano-Covenant, culpando a los Covenant, culpando a muchas partes de la UNSC o partes de la ONI, para que obviamente no supieran quién fueron los verdaderos causantes de mi muerte. Siempre fracasaron. La ONI siempre intentó detenerme, sin embargo nunca lo hicieron. La UNC de igual forma siempre me trataba como basura. Mientras tanto mis Spartans, héroes, leyendas, igualmente herramientas ante ellos, siempre los trataban como algo más. Mientras tanto yo era una sombra, algo que nunca siempre pude abarcar totalmente en esta guerra. En este conflicto yo siempre fui la mala. Mientras tanto, la ONI como la UNC siempre fueron los buenos. Yo siempre fui manchada, siempre mi reputación por crear a un soldado de definitivo, crear una herramienta ante la insurrección, y ahora contra la amenaza del Covenant me tratan como basura, como simplemente alguien que traicionó a todo lo que alguna vez protegió. Ahora ante todo esto, seré quizás ejecutada en algún momento. La guerra ha terminado. Los Spartans cumplieron su papel como héroes y protectores ante la humanidad, pero ahora seré totalmente llevada a prisión posiblemente. He ayudado nuevamente a la UNC, creé un vehículo totalmente poderoso, la nave más importante, siendo la capital posiblemente de la UNC, llamada la UNC Infinity. Pero bueno, eso ya no importa, al final del cabo, la ONI me llevará a ejecución posiblemente. Al final del cabo he cumplido con mi papel, y posiblemente los Spartans nuevamente serán las herramientas de una futura amenaza. Fin del documento y transmisión de la ONI. Y bueno, como te das cuenta en este pequeño documento, que de igual forma como nos relata un poco más de los conflictos que la doctora Halsey sufrió en la guerra humano-Covenant, al mismo tiempo al final de la guerra, podemos ver un poquito más de cómo al final la ONI siempre quiso matarla, al mismo tiempo como la UNC siempre quiso culparla de todos los conflictos y problemas que pasaban en la guerra y con los Spartans. Al final del todo sabemos totalmente que la doctora Halsey nunca la mataron, pero que siempre la quisieron ejecutar en todos los acontecimientos. Algo que siempre se pudo ver, o al menos que pudimos verlo totalmente en una cinemática, fue la cinemática de Spartan Ops, donde obviamente la oficina naval, que obviamente se abarcaba en la tierra, afirmaba totalmente que al capitán Lasky tendría que ejecutar a la doctora Kathleen Halsey antes que sea demasiado tarde. Obviamente esto no pasa, ya que Palmer termina fallando su tiro, y obviamente se termina aliando obviamente la doctora Halsey con Jundama, obviamente líderes del Covenant Tormenta o Covenant Permanente, pero bueno, eso es otra parte y otra historia básicamente. Pero de igual forma se abarca totalmente como la doctora Halsey intentaría hacer todo lo posible, y de igual forma dando su desconfianza y su odio ante la UNSC, viendo cómo de igual forma ellos intentaban hacer todo lo posible para quedar bien ante todo, pero sabiendo que ellos eran los verdaderos malos, y que siempre que ella quería hacer todo lo posible para defenderse, o al menos para demostrar que valía la pena nuevamente una nueva facción, o al menos una nueva esperanza, siempre terminaba culpándola por ello. Algo que en cierta parte demostraba en cierto punto corrupción, o al menos algo más dentro de esta facción de la UNSC. Un dato interesante y curioso. Y bueno, para cerrar este tema y este video, hablaremos sobre su último personaje y viendo un poquito más de este tema, dejándolo como una cierta parte interesante, o al menos algo más de este tema. Y bueno, este tema, y siendo el último documento, es del mismísimo Jundama, líder del nuevo Covenant Permanente o del Covenant Tormenta.
Obviamente este documento abarca totalmente de todo lo que se había abarcado en el tema del Covenant y cómo este élite de igual forma abarcaba un poco de odio y desconfianza de la humanidad. De hecho, parte del documento abarca y especifica que Yundama había abarcado muchas veces el tema con el Inquisidor, diciéndole que se separa de la UNSC ya que no causaría más conflictos, sino de hecho causaría super conflictos, causando posiblemente una guerra civil, a lo que el Inquisidor siempre se mantendría fuerte, diciendo que no desconfiara de los humanos, que hay humanos malos, pero al mismo tiempo que cierta parte de la humanidad es buena y que siempre peleará ante nosotros y que nos ayudará en los tiempos más difíciles. Obviamente Yundama nunca le creyó en esas palabras del Inquisidor, y seamos sinceros en esta parte, ya que se abarca totalmente en el tema de Halo Escalation y en cierta parte de las novelas, donde al final de todo este conflicto, la ONI como la UNSC serían llevadas a Sangilios, ya que el Inquisidor pediría ayuda ya que aparecerían remanentes del Covenant que antiguamente intentaban atacar al Inquisidor y todo lo que eran partes de Badam. Obviamente en esta guerra, la ONI aprovecharía perfectamente para destruir y deshabilitar muchas partes de los élites. Obviamente esta parte nunca es contada en el punto de vista de la UNC y del Inquisidor. De hecho, en esta parte el Inquisidor les agradece demasiado por haber llegado con la UNC Infinity y de igualmente mandar a los Spartans 4 y totalmente a las unidades de la UNC para detener a los remanentes del Covenant. Pero ahora en esta parte o en este otro ángulo, Yundama se entera que su esposa y su familia serían matados y ejecutados por las fuerzas de la ONI, sabiendo que eran civiles élites y que no tenían culpa de los remanentes que habían llegado a Sangilios. Obviamente Yundama se molestaría demasiado por esto, siendo obviamente una traición de todo lo que habían hecho y según establecido con la paz entre ambas especies. Esto haría totalmente que Yundama se vuelva totalmente un insurreccionista ante sus propios élites, comenzando su nueva facción, que a este punto solo eran pequeñas remanencias o partes que al parecer el Inquisidor no se tomaba tan en serio. Sin embargo, al final de este conflicto sabemos perfectamente que este sería el inicio o el pequeño paso para comenzar la guerra civil en Sangilios, y que obviamente la ONI sabía totalmente todo esto ya que ellos querían esto, y que podemos recalcarlo y afirmarlo gracias a la cinemática de Halo 5, donde Lasky habla totalmente de esta guerra y cómo obviamente no quieren meterse en estos conflictos. ¿Hay un Guardian en el planeta de los élites? Si logramos que un equipo pueda acceder a ese Guardian... Sangilios está fuera de alcance. Los jefes no quieren entrar en la guerra del Inquisidor, ya que ellos fueron los que comenzaron totalmente esta facción, y que de hecho, básicamente la UNC y la ONI serían obviamente los que alzarían y comenzarían obviamente esta nueva facción del Covenant Permanente o del Covenant Tormenta, siendo básicamente los iniciales o posiblemente los que comenzarían los pequeños pasos de Yundama para encontrar Requiem y obviamente tecnología Forerunner para detener a la humanidad y posiblemente a las espadas de Sangilios. Y bueno, básicamente terminaría totalmente este tema. Sé que es un tema que en cierto punto es un poquito conflictuoso o que posiblemente no se entienda totalmente el tema a un inicio, pero igualmente pues es un tema interesante de abarcar y que muchas cosas se pueden abarcar de igual forma si los vemos a un punto de vista diferente. Al final al cabo tienen ustedes la última palabra. ¿Qué opinan ustedes? De igual forma pueden dejar su tema principal o qué opinan sobre este tema, si les gustó o tienen sus propias ideas principales. Igualmente lo pueden dejar en los comentarios. Si les gustó este video me apoyarían mucho con un like y que se suscriban para ver más videos así. Al mismo tiempo pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy Somigo Blood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.